¿Esto con qué tiene que ver? En matemáticas, esto está relacionado, este tema de qué tipo de funciones, está relacionado con el dominio y contradominio de una función, o dominio y rango, que ahorita vamos a especificar cuál es la diferencia entre rango y contradominio. De eso habla que una función sea inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Habla de cómo son esos conjuntos de datos de cada una de estas funciones, cómo es el dominio de la función en específico que estemos analizando y cómo es el contradominio, y cómo es el rango como subconjunto del contradominio. Quiere decir que cuando estemos analizando si una función es inyectiva o no lo es, estamos analizando específicamente los valores de x, es decir, cómo se comporta en el eje horizontal esa función. Y cuando estemos hablando de función sobreyectiva, si es o no es, estamos analizando el eje vertical o específicamente estamos revisando los valores de y. ¿Cómo son esos valores? Entonces vamos a ver a continuación, primero, el concepto de función inyectiva. Una función inyectiva, aquí dejo la definición formal, es en la que cada elemento del codominio, que también se denomina contradominio o conjunto de llegada, le corresponde a lo sumo se refiere que máximo un elemento, o sea que puede ser 0 elementos del dominio, o 1 máximo, de conjunto de salida o dominio. Es decir, en otras palabras, a cada elemento del conjunto del codominio le corresponde o está relacionado con uno solo del dominio, uno solo, no más. Aquí hay un ejemplo de una función que es inyectiva, que sí es inyectiva. Y miren, podemos observar, primero que nada, la relación que hay entre los elementos del dominio y los del contradominio. Y si observan ustedes, para el 1, ¿qué operación se está realizando aquí dentro? ¿Qué se está haciendo? Se le está sumando 2. Entonces, aquí, si continuamos, el -1, al entrar a la cajita, pues vamos a obtener un 1, porque en la recta numérica, si ustedes están posicionados en el -1 y le sumamos 2, voy a llegar al 0 y después al 1. Entonces, este va a ser mi resultado, el 1. El 1 le corresponde al -1. El 1 en el contradominio le corresponde al -1 del dominio. Y en el caso del -2, lo que obtenemos al entrar a esta cajita de las operaciones va a salir un 0. Si ustedes observan, aquí la relación es de 1 a 1, es decir, cada uno de estos elementos del contradominio les corresponde uno solo de los elementos del dominio. Por lo tanto, con eso podríamos nosotros decir que esta función es inyectiva, pero esto se puede observar de manera más fácil en una gráfica de la función. Porque aquí en la gráfica de la función, si yo trazo estos valores como pares ordenados en el plano cartesiano, entonces estaría trazando estos pares ordenados. 1,3, 2,4, 3,5, 4,6, menos 1,1 y menos 2,0. Y al trazar estos puntos, observo que al unirse se forma una línea recta. Esto es una función lineal. Y si yo pasara una recta por cada uno de los puntos de esta línea, de esta gráfica, solamente pasa una sola vez por las líneas que yo esté trazando, por las líneas horizontales, solamente está pasando una vez la recta. Y esa es una manera de darme cuenta, de manera gráfica, de manera visual, que se trata de una función inyectiva. ¿Por qué? Para cada valor de y, solamente hay un valor de x. No hay valores de x acá que también tengan los mismos valores de y de este lado.
Entonces, esa es otra manera, una manera gráfica de darme cuenta de inmediato que se trata de una función inyectiva. En este segundo ejemplo, tengo una relación también de valores en el dominio y en el contradominio que vamos a revisar. Aquí tengo un -3 que me da como resultado, al pasar por esta cajita de las operaciones, un 9. El -2 me da como resultado un 4. El -1 me da como resultado un 1. El 0 me da como resultado un 0. Ustedes ya están haciendo sus análisis y pueden darse cuenta, conforme voy avanzando, cuál es la operación que se está realizando aquí dentro. Estamos elevando al cuadrado. Si estamos elevando al cuadrado, entonces podemos saber cuál es el resultado de este 1, este 2 y este 3 al entrar a esta cajita. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener uno de estos resultados. Es decir, se va a repetir. ¿Por qué? Porque -3 por -3, al elevarse al cuadrado al -3, menos por menos da más y voy a obtener un 9 positivo. Y cuando yo eleve el -2 al cuadrado igual, voy a obtener un resultado positivo, en este caso el 4. Cuando eleve el -1 al cuadrado, voy a obtener un 1 positivo. Pues en el caso del 1, el 2 y el 3, obviamente también voy a obtener un resultado positivo. 1 por 1 me da 1, así que este también se relaciona con este dato, este elemento del conjunto del contradominio. El 2 también se relaciona a su vez con este valor, el 4, igual que el -2. Y el 3, al igual que el -3, me da como resultado, al aplicar la operación de esta cajita, me da 9. Quiere decir que en este caso no hay una relación de, a lo sumo, un elemento del dominio, sino que hay más de uno. Hay más de un elementos relacionados con cada uno de estos datos o de estos elementos. Por ejemplo, para el 9 hay dos valores que están relacionados del dominio, que son el -3 y el 3. Y en el caso del 4, de este elemento del contradominio, no hay a lo sumo un elemento, sino que hay dos elementos que le corresponden, que son el -2 y el 2. El 1 también tiene dos elementos que le corresponden, que es el -1 y el 1. Y así sucesivamente. Con el 0, pues es 1, pero con todos los demás valores que yo intente demostrar como conjunto de estos contradominios y dominios de esta función en particular, cada uno de ellos va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo del lado del dominio. Por lo tanto, voy a concluir que esta función, este ejemplo, no pertenece al tipo de función inyectiva. Y esto se puede también verificar de manera gráfica. Bueno, aquí tengo ya la función, ya ustedes la identificaron, es f de x igual a x al cuadrado, y no es inyectiva por lo que acabamos de analizar con los conjuntos de datos. Pero también podemos verificarlo como le hicimos de este lado de manera gráfica. Aquí yo voy a colocar mi escuadra de manera que coincida con el eje horizontal y voy a ir trazando líneas rectas horizontales paralelas al eje X, y aquí luego puedo verificar que pasa por 2 puntos la gráfica, por 2 puntos sobre esas rectas horizontales, lo cual significa que para cada valor de Y hay dos valores que le corresponden en el eje X. Y así sucesivamente para cualesquiera líneas rectas que yo trace paralelas al eje horizontal. Me voy a dar cuenta que todas tienen valores que corresponden a dos datos de X o dos elementos del conjunto del dominio. Ahora vamos a revisar cómo podemos identificar si una función es sobreyectiva. ¿Qué características debe cumplir una función sobreyectiva? Subyectiva o suprayectiva, que son sinónimos. Bueno, pues es aquella en la que el rango es igual al contradominio. Para esto tenemos que hacer una acotación para especificar que no es lo mismo el contradominio, codominio, que el rango.
el contradominio o codominio es el conjunto de llegada, pero en otras palabras son los valores posibles para Y después de haber hecho las operaciones en la cajita de mis operaciones, y se refiere al conjunto de todos los números reales, que son los valores posibles para Y, pero no significa que todos esos valores se cumplan en todas las funciones. Puede haber funciones en las que a la hora de hacer estas operaciones resulte que hay restricciones para y hay algunos valores del contradominio que no van a tener correspondencia con algún elemento del dominio. Y entonces esos valores no van a entrar en el conjunto del rango. O sea, en los datos que vayan a ser imagen de cada uno de estos elementos del dominio. En otras palabras, se asume que el contradominio incluye a todos los números reales y el rango es solo un subconjunto del contradominio o del conjunto de llegada. Bien, sabiendo esto, nos vamos al ejemplo número 1. En este ejemplo, cada uno de los elementos del dominio va conectado o tiene correspondencia con un elemento del conjunto de llegada. Aquí es el 1, el 2, el menos 2 me da, después de hacer estas operaciones, 0. El menos 1 me va a dar 1. El 0 me va a dar 2. El 1 me va a dar 3. El 2 me va a dar 4 y el 3 me va a dar 5. Ya podemos nosotros observar que la relación es esta. Esta es la función que estamos utilizando. Es la función igual a x más 2. Le estamos sumando 2. Para poder saber nosotros si es sobreyectiva, de manera analítica, vamos a revisar que esto es sinónimo de lo de arriba, o sea, f de x igual a x más 2 se puede representar como y igual a x más 2, y entonces se despeja x para poder ver que no se generen restricciones matemáticas. En este caso, al despejar, vemos que se puede dar esta situación de que y se le resten 2. No es el caso 1 ni el 2 de las restricciones matemáticas que nosotros ya conocemos. ¿Cuáles son las que en general podrían suceder? Pues la primera restricción, fíjense, la primera restricción sería esta, división entre 0. Si nosotros llegamos a una situación como esta, donde la y esté en el denominador, se puede dar el caso de que el valor de y sea 0 y entonces allí vamos a caer en esa restricción matemática. La segunda restricción matemática es que tengamos una raíz de un número negativo. Si nosotros nos topamos con un caso como estos, también se puede dar que y tenga un valor negativo y entonces esa también es una restricción matemática y no podría ser. Por lo tanto, estos dos datos nos dirían que la función no es sobreyectiva porque va a haber casos de y imposibles o indefinidos y que no los podamos observar en el plano cartesiano. En este caso, como este despeje no provoca ninguna de estas dos restricciones, podemos concluir que el rango sí va a ser igual que el contradominio, en otras palabras, que el rango sí va a abarcar todos los números reales y entonces sí se trata de una función sobreyectiva. La manera gráfica de identificar si una función es sobreyectiva es trazar rectas paralelas al eje horizontal y verificar que se cruce en algún punto con la gráfica de la función. Si no encontramos que se cruza con la gráfica de la función, vamos a darnos cuenta de que en ese punto no hay valor para y. En otras palabras, no hay un valor en el contradominio que corresponda al dominio. Y por esa razón, sabemos que no sería sobreyectiva. Aquí en este caso, todas las rectas cruzan en un punto con la gráfica. Y si nosotros continuáramos la gráfica, sabemos que iría
desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, los valores de y sí corresponden al contradominio, al conjunto de llegada o, en otras palabras, a todos los números reales, tanto negativos como positivos. Y como cumple con esa condición, entonces sabemos que se trata de una función sobreyectiva. Entonces, tenemos como nuestro ejemplo número 2 esta función que es f de x igual a x cuadrado. En este caso, podemos identificar los dos conjuntos, el dominio y el contradominio, o en otras palabras, el conjunto de salida y el conjunto de llegada, y cada uno de ellos tiene un valor que le corresponde. Vamos a ver si siempre o para algunos casos no se cumple. Aquí tengo menos 4, me da 16, menos 2 me da 4, 0 me da 0. Lo que tenemos que verificar es que el rango sea igual al contradominio, es decir, en otras palabras, que el rango sea igual a todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a verificar para eso que el rango no nos genere restricciones matemáticas al despejar y. ¿Y qué hacemos? Bueno, despejamos y. Primero le sustituimos f de x por la letra y. Eso es igual a x cuadrada. Al despejar me queda x igual a raíz de y. Y atención, esta es una restricción matemática. Es decir, que sí podemos llegar a tener valores para y que nos causen un problema o un conflicto. ¿Cuáles son esos valores para y que nos causarían conflicto? Todos los valores negativos. Todos los números negativos podrían causar un conflicto porque no podemos tener raíces de números negativos en matemáticas. Entonces, como hay una restricción, el rango no es igual al conjunto de llegada, que son todos los reales. Vamos a tener una limitación. Vamos a tener solamente números que sean 0 o mayores que 0. Por lo tanto, aquí es en donde se verifica que esta función no es sobreyectiva, ya que y no puede ser negativo, o sea, y debe ser igual o mayor que 0, o en otras palabras, y esto es importante, este es el conjunto al que pertenecerían los valores de y o el rango, que serían y que pertenecen a los valores de 0, incluyendo el 0. Este corchete indica que es inclusive el 0, es un intervalo cerrado, incluyen al 0, y del lado de los positivos hasta más infinito abierto, porque acuérdense que no podemos llegar a ese número tan mencionado, pero que no podemos identificarlo, que está en ese lugar de más infinito. Entonces queda abierto, dando a entender que son todos los valores hasta infinito, sin contar, sin incluir el infinito. Bien, entonces de este lado queda cerrado, de este lado abierto, y así es como podemos identificar de dónde a dónde abarca los valores de y. Bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar que la función es sobreyectiva, pero de forma gráfica? Bueno, pues lo que podemos hacer es trazar rectas horizontales, igual, paralelas al eje X, e identificar a partir de qué espacio del plano cartesiano ya no hay valores para y. Ya no hay valores para y. Aquí, por ejemplo, vemos que de hecho 2 veces hay valores para y para cada valor de x. Para cada valor de x aquí se ve que hay 2 valores para y. Pero todo esto sucede en los cuadrantes 1 y 2 del plano cartesiano. Si observamos con detenimiento, vamos a darnos cuenta que a partir de los cuadrantes 3 y 4, para valores de x, ya no hay valores de y. Es decir, y solamente puede ser positivo. Solamente está del 0 hacia arriba. Eso quiere decir que hay una restricción muy grande que está en toda esta área del plano cartesiano. Ahí se puede observar. Por lo tanto, como hay esa restricción, como no hay valores para y en una parte del plano cartesiano, significa que todos estos números reales no pertenecen al conjunto del rango, no pertenecen al conjunto de llegada, pero no al rango, que son el conjunto de las imágenes de los valores de x. Por lo tanto,
aquí se puede observar de manera gráfica que esta función no es sobreyectiva, porque para todos los valores menores, para todos los valores negativos, no, todos los valores negativos de lo que serían los números reales no pertenecen al rango en esta función.